Hola a todos, mi nombre es Nicolás Castiglioni, soy neumonólogo infantil y estoy muy contento de poder participar de este tercer curso de actualización en neumonología del Instituto Raúl Bacareza. En esta charla que nos convoca hoy vamos a abordar los nuevos tratamientos en asma severo. El objetivo de la misma es enfocarnos en algunos conceptos claves como definir el asma severo, los distintos fenotipos, los biomarcadores de la inflamación y con qué tratamientos contamos actualmente y qué tratamientos son los que se vienen a futuro. El asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes del mundo, que afecta aproximadamente a más de 300 millones de personas y genera una gran cantidad de muertes. Sabemos que su prevalencia es diferente entre las distintas regiones del mundo y la que nos toca aquí en la Argentina es una prevalencia de aproximadamente entre el 5 y el 6%, que corresponde a una prevalencia intermedia. Dentro de este grupo de pacientes asmáticos, hay un pequeño subgrupo de pacientes asmáticos severos que es un grupo muy vulnerable que requiere nuestra atención. Antes de meterme con el asma severo, quería definir el asma de difícil control, que son pacientes que se encuentran con alta dosis de tratamiento en steps altos de las guías y no logran controlar la enfermedad debido a factores que, si son modificados en tiempo y forma, pueden lograr un gran control de la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos pacientes que con mínimos intervenciones podemos lograr un control de los síntomas de asma y de alguna manera evitar el inicio de una medicación biológica. ¿Cuáles son los pacientes con asma grave? Son pacientes que se encuentran en Step 4 y Step 5 de la guía Gina y a pesar de estar con las dosis máximas de tratamiento y habiendo descartado o tratado las comorbilidades y obviamente asumiendo una buena adherencia a los tratamientos, siguen aún presentando un adecuado control de su enfermedad, con síntomas y exacerbaciones frecuentes. Por lo que es necesario en estos pacientes realizar una fenotipificación de los mismos para poder individualizar el tratamiento óptimo para el paciente. Es lo que denominamos la medicina de precisión. Pero realmente, ¿cuántos pacientes son los asmáticos severos que son refractarios a los tratamientos? Si vemos esta guía de prevalencia de la guía China, vemos que hay un 24% de los pacientes que se encuentran en los estadios 4 y 5 de tratamiento. De esos, solo el 3,7% son los pacientes reales que tienen asma severo y que son refractarios a los tratamientos. Hay un 17% de ese 24% que corresponden al asma de difícil control. ¿Y por qué es un asma de difícil control? Porque tenemos que evaluar las siguientes cosas. Las comorbilidades del paciente, los factores de riesgo modificables y la adherencia y técnica. Estos tres pilares son fundamentales para poder identificar correctamente al paciente asmático severo. ¿Cuáles son las comorbilidades que tenemos que tener en cuenta? Y sabemos que la rinitis y la rinosinusitis es un factor agravante de las crisis y del mal control de los síntomas en los pacientes asmáticos. Por eso debo hacer hincapié en tratarlo correctamente y detectarlo a tiempo. Lo mismo ocurre con el reflujo gastroesofágico, ya que muchos pacientes con reflujo gastroesofágico no logran controlar totalmente su enfermedad. Por lo tanto, es muy importante detectarlo y tratarlo. Con el tema de la obesidad también es importante, ya que compromete principalmente a las mujeres que generalmente tienen un índice de masa corporal elevado. Generalmente este grupo presenta más exacerbaciones y peor control de los síntomas. Y en general responden poco a los corticoides. En general se ha visto que los pacientes con asma grave, más o menos el 60% son obesos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Otra patología que coexiste con el asma es la disfunción de las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en general las cuerdas vocales no funcionan normalmente. Entonces, los pacientes, en lugar de que sus cuerdas vocales se abran, se cierran de golpe y eso genera una disnea súbita que se asemeja a una crisis de asma. Si bien cuando se tranquilizan y pasan unos minutos vuelven a poder respirar en forma adecuada, su diagnóstico es bastante complejo, ya que debe realizarse justo cuando ocurre esta disfunción. Por lo tanto, tiene que verse mediante una espirometría en ese momento o bien visualizar directamente las cuerdas vocales. Por lo tanto, es un diagnóstico que hay que tener en cuenta y generalmente el interrogatorio nos puede ayudar a detectarlo.
Y obviamente los cuadros depresivos y los trastornos emocionales son muy importantes tener en cuenta para indicar los distintos tratamientos. Otro pilar importante son los factores de riesgo independientes, que en general son factores de riesgo que, si uno no trata, pueden o no los detecta, pueden aumentar el riesgo de sufrir exacerbaciones. ¿Cuáles son los principales? La falta de uso de corticoides inhalados, el uso elevado de broncodilatadores de acción corta, la exposición al humo del tabaco y aeroalergenos en caso de estar sensibilizado. Además de los otros, sabemos que la presencia de uno o más de estos factores, aunque los síntomas estén bien controlados, aumenta el riesgo de sufrir exacerbaciones. Por tanto, hay que tenerlos bien en cuenta y hay que interrogar acerca de ellos. Y el tercer pilar fundamental es qué hacer en la consulta. Es fundamental en la consulta evaluar la técnica inhalatoria, cómo es, qué dispositivo se utiliza, si es un dispositivo de polvo seco, si es un dosificador de dosis medida, si lo hace con aerocámara, con espaciador, cómo lo hace, cuál es su inhalador de preferencia, cómo accede a la medicación, si la puede comprar, si tiene acceso a través de algún programa crónico, si utiliza muestras o si le va a buscar alguna salita periférica. Por lo tanto, es muy importante que el paciente acceda a la medicación y tenga la medicación para poder realizarla. Otro punto no menor es que el paciente tenga la medicación y la use, ¿no? Sabemos que la adherencia a estos tratamientos es menor del 50%, por lo tanto hay que hacer hincapié en realizar los tratamientos de forma correcta. Y es también importante que el paciente tenga un plan de acción para actuar ante una exacerbación o un aumento de los síntomas. Bueno, ya que tenemos definido los pacientes con asma severo, vimos las comorbilidades, los factores de riesgo modificables y la técnica inhalatoria, ¿cómo podemos definir el paciente que aún no logra controlar sus síntomas? Lo podemos definir por cuatro criterios fundamentales. Uno son los test de calidad de vida, como el ACT o el ACQ. Si el ACT es menor a 20 o el ACQ mayor a 1.5, podemos estar frente a una falta de control de la enfermedad. Importante que el paciente haya tenido más de 2 exacerbaciones graves o que haya recibido más de 2 ciclos de glucocorticoides orales en el año previo. Eso es un parámetro de falta de control de la enfermedad. O que haya sido hospitalizado por una exacerbación grave en el año previo también lo es. En cuanto a la función pulmonar, una limitación crónica del flujo aéreo con un BEF menor del 80% tras el uso del broncodilatador, pero que revierte tras un ciclo de glucocorticoides de 2 semanas de duración, puede hacernos pensar en una falta de control y que tengamos que subir un step más en el tratamiento. Cualquiera de estos 4 puntos son muy importantes tenerlos en cuenta en este grupo de pacientes para definir la falta de control de la enfermedad. Cuando hablamos de medicina de precisión, nos referimos a tratar de identificar el tratamiento adecuado para el paciente correcto. Por lo tanto, actualmente podemos definir 3 conceptos básicos. El concepto de fenotipo, el fenotipo sería lo que uno puede observar. Son las características observables de una enfermedad, es decir, como la morfología, el desarrollo, las propiedades bioquímicas o fisiológicas o el comportamiento. Generalmente es lo que uno puede ver, como por ejemplo un asma alérgica, una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, un asma eosinofílica severa, es lo que uno puede ver. En cambio, un endotipo es un subtipo de enfermedad que se define tanto por funcionalidad o patológicamente por un mecanismo molecular distinto. Es decir, sería como un grupo de fenotipos, sería un grupo de fenotipos que, por ejemplo, podría deberse a un asma alérgica, por ejemplo, en Mendoza, generado por gramínea. Es decir, es un grupo selecto de pacientes o pacientes asmáticos con obesidad que viven en Suecia. Es decir, como es un subtipo de enfermedades. Y por último, el genotipo es lo que nos traemos la carga genética desde que nacemos y lo que apunta a la medicina en un futuro, esperemos no muy lejano, de poder definir a través de los genotipos los tratamientos adecuados para cada paciente. ¿Cómo evolucionó el tratamiento del asma? En el 2000 aproximadamente no había selección de pacientes, es decir, los tratamientos usaban para todos los pacientes
un mismo tratamiento, como podemos ver aquí. Generalmente el tratamiento fue evolucionando, los fármacos fueron mejorando en calidad y se empezó a identificar ciertos marcadores para realizar un tratamiento dirigido. Se empezó a identificar fenotipos clínicos y moleculares, biomarcadores clínicos, funcionales, inflamatorios, y con eso se pudo definir las distintas poblaciones para elegir los tratamientos adecuados. ¿Y a dónde vamos? Hacia lo que denominamos la medicina de precisión. Para más adelante probablemente podamos identificar mejor a los pacientes y darle un tratamiento más adecuado, con biomarcadores predictivos de respuesta, que los tratamientos sean personalizados para cada paciente y realizar métodos no invasivos para el análisis de los distintos biomarcadores. Con todo esto, ¿qué surgió? Empezaron a aparecer, por llamarlo de alguna manera, distintos tipos de asma o distintos fenotipos. Tenemos el sibilante transitorio, el asma atópica, el asma no atópica, el asma estacional, el asma de adulto de inicio tardío con componente eosinofílico, el asma con variante tusígeno y el asma neutrofílica. Cada uno de estos con sus características puntuales. Pero realmente, ¿qué proporción de los distintos fenotipos nos encontramos hoy? Sabemos que, según esta serie belga, el 55% de los pacientes tienen un perfil eosinofílico, un 21% neutrofílico, un 18% paucigranulocítico y un 6% un perfil mixto. Bueno, siendo un poco más esquemáticos, podemos agrupar los distintos fenotipos en 4 cuadrantes. El cuadrante verde de arriba a la izquierda es el asma eosinofílica de inicio de la niñez, que generalmente está caracterizado por el asma alérgica. En general, este tipo de asma se inicia antes de los 12 años. Hay historia familiar de atopía y asma y se asocia a otras enfermedades atópicas. Puede estar asociado o no con rinitis alérgica y dermatitis atópica. En general está mediado por la IgE y la misma se encuentra bastante aumentada en este grupo. El otro grupo a tener, otro fenotipo a tener en cuenta es el que se encuentra en el cuadrante azul arriba a la derecha, que es el asma eosinofílica de inicio en la adultez, que generalmente los adultos desarrollan la enfermedad entre los 20 y los 40 años y se caracteriza por un elevado número de eosinófilos en sangre y en esputo. Generalmente estos pacientes también pueden asociarse con rinosinusitis crónica y con pólipos nasales. Por lo tanto, podemos definir el asma en asma eosinofílica, no eosinofílica o un perfil mixto. Dentro del asma eosinofílica, o también llamada perfil TH2 alto, tenemos el asma eosinofílica alérgica y el asma eosinofílica no alérgica. Y dentro del asma neofinocílica, o también llamada perfil no TH2, tenemos el asma neutrofílica o la asma paucigranulocítica. ¿Cómo podemos identificar los distintos fenotipos? Mediante los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es un indicador de los procesos biológicos, ya sean normales o patológicos, en respuesta a una intervención. Para eso tenemos los eosinófilos, que pueden medirse en sangre y en esputo, el feno, las pruebas cutáneas de alergia, ya sea el RAST o el prick test, la IgE total o la IgE específica, los leucotrienos urinarios, la periostina y la interleuquina 5 en esputo. Ahora vamos a ver algunos de ellos en profundidad. Uno de los principales biomarcadores es la IgE, la cual es un marcador que nos habla de un endotipo T2 elevado. Está asociado con el fenotipo de asma alérgico y en general la IgE total en sangre nos da un parámetro de cómo está la respuesta alérgica a nivel global. Si queremos ir un poco más en forma específica, contamos con el prick test, que son las pruebas cutáneas que se realizan sobre la piel, con el objeto de identificar la sustancia que puede desencadenar una reacción alérgica en el paciente. Es bastante sensible y nos ayuda mucho a definirlo. Otra cosa que podemos utilizar con la IgE es la IgE específica
frente a algún aeroalergeno o algún alergeno puntualmente. Si bien también es de utilidad, es menos sensible que el prick test. Por lo tanto, la IgE nos sirve tanto la IgE total como el prick test en mayor medida para definir este perfil, este fenotipo de asma alérgico. Otro biomarcador importante son los eosinófilos. Sabemos que se han propuesto que los valores más de 150 células por milímetro cúbico en sangre es un buen marcador del endotipo T2 elevado. Pero sabemos que los pacientes que más van a responder a los tratamientos biológicos dirigidos contra el eosinófilo son aquellos que tienen más de 300 eosinófilos. ¿Dónde podemos encontrar los eosinófilos? Se pueden dosar en sangre periférica mediante un análisis de sangre habitual. Sabemos que los mismos, sus niveles varían a lo largo del día y generalmente los valores altos de eosinófilos en sangre pueden correlacionarse con las exacerbaciones y con el aumento de los síntomas de asma. También podemos encontrarlos en el esputo inducido. ¿Por qué es importante el esputo inducido? Porque la presencia de eosinófilos en el esputo es predictor de la respuesta a los esteroides. Es decir, que los pacientes con alta carga de eosinófilos en el esputo son los que más van a responder a los corticoides. ¿Qué pasa con el esputo inducido? Que lleva mucho tiempo realizarlo, es difícil obtener la muestra y lleva un trabajo ya que hay que procesar la muestra rápidamente y no está disponible en todos los centros. ¿Qué es lo que nos informa el esputo inducido? Lo siguiente. Vemos que si tenemos en el esputo más de 3% de eosinófilos, el fenotipo que estamos buscando es un fenotipo eosinofílico. Si tenemos más de 65% de neutrófilos, el fenotipo va a ser neutrofílico. En caso de tener entre 65%, más de 65% de neutrófilos y más de 3% de eosinófilos, el perfil es mixto. Y si estamos por menos de 65% de neutrófilos y menos de 3% de eosinófilos, el fenotipo va a ser un Pauci granulocítico. Por lo tanto, el esputo inducido es muy importante, es muy útil para definir el fenotipo del paciente. Lo que nos dificulta es el acceso al mismo, ya que no todos los centros lo tienen, y el tiempo en realizarlo. Pero es de mucha utilidad. Otro biomarcador es el FeNO, que evalúa la fracción exhalada de óxido nítrico, que mide de forma simple y no invasiva la inflamación eosinofílica de las vías aéreas. Puede ser realizado en niños y en adultos con mucha facilidad y es un marcador fidedigno de un endotipo T2 elevado. El procedimiento se ha establecido un corte de valores de 50 partes por billón para adultos y de 35 partes para niños. Lo que más rescato del FeNO en general es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que descarta la enfermedad. Es decir, que si un paciente tenemos duda de que sea o no asmático y está sin tratamiento y tiene un FeNO bajo, probablemente no sea asmático. Es decir, que el valor predictivo negativo es muy bajo, es muy alto, perdón. En cuanto a los otros biomarcadores, tanto la periostina, los leucotrienos en orina y la interleuquina en esputo inducido, actualmente están solo disponibles para procesos de investigación, ya que los reactivos son bastante caros y en algunos también es engorroso la obtención de la muestra y el procesamiento de la misma. Esperemos que en un futuro todos estos biomarcadores estén más accesibles y disponibles para poder seguir identificando los distintos procesos de inflamación de los pacientes. Bueno, nos metemos de lleno ahora con el tratamiento. Sabemos que al paciente lo educamos, hicimos todas las medidas no farmacológicas para evitar sus síntomas, le dimos el tratamiento farmacológico con las máximas dosis posibles, tratamos las comorbilidades y aún así nuestro paciente sigue sin controlar la enfermedad. Acá es donde empezamos a hablar de los agentes biológicos como tratamiento add-on. ¿Qué es una medicación biológica? Son tratamientos que en general usan sustancias elaboradas por organismos vivos para tratar las distintas enfermedades. Estas sustancias se producen en el organismo de una manera natural o se pueden producir también en un laboratorio, que es lo que generalmente se hace. Y generalmente son terapias biológicas que estimulan o inhiben el sistema inmunitario, para así poder ayudar a combatir las distintas enfermedades. ¿Por qué se llaman de esta forma los agentes biológicos? Sabemos que las primeras sílabas son el nombre elegido por el fabricante, como ser OMA, MEPO, BENRA, etc.
Después lo que le sigue es el área terapéutica a donde hace foco el biológico. En este caso, OMALI significa porque actúa sobre el sistema inmune. Posteriormente le sigue el origen, si es humanizado, humano, murino, quimérico. En este caso, los que se utilizan en asma son humanizados. Y por último, MAB habla de anticuerpo monoclonal. Si fuera POL, sería policlonal. Por lo tanto, lo inicial es el nombre elegido por el fabricante. Después le sigue el área terapéutica, el origen y el tipo de anticuerpo que es. Esto más que nada para que a nivel informativo. Acá tenemos las cascadas de inflamación en el asma, un algoritmo en el cual vemos a la izquierda el asma eosinofílica, que sería corticosensible, y del otro lado el asma más de tipo neutrofílica, que sería resistente a los corticoides. Los nuevos tratamientos que en general están disponibles actúan principalmente sobre la IgE circulante, sobre la interleuquina 5 y sobre los eosinófilos, y probablemente uno que se venga en un futuro que actúa sobre la interleuquina 4 y la interleuquina 13, disminuyendo esas cascadas inflamatorias. Lo que tenemos actualmente disponible en Argentina son tres. El omalizumab, que es un anti-IgE, el mepolizumab, que es un anti-interleuquina 5, y el benralizumab, que es un antirreceptor de interleuquina 5. Los tres tienen mecanismos de acción muy distintos y actúan de diferente manera. Empezamos con el primero, que es el que más experiencia hay en el mundo, ya que fue el primer biológico que se aprobó para tratamiento de asma. En Argentina está aprobado desde el 2010 y fue el que un poco labró el camino para todos los biológicos que fueron llegando después. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1, que se une específicamente a la IgE. Vamos a ver su mecanismo de acción en un gráfico que es un poco más didáctico para entenderlo. Sabemos que las células plasmáticas producen la IgE que circula libre en el torrente sanguíneo, la cual se une a un receptor específico que está presente en los mastocitos y los basófilos. La IgE, cuando se une al mastocito o al basófilo, está en condiciones de activarse mediante cualquier estímulo al que esté sensibilizado. Por lo tanto, cuando se estimula, se produce la degranulación del mastocito y genera inflamación con los síntomas correspondientes de broncoconstricción y aumento de las exacerbaciones. ¿Qué es lo que hace el omalizumab? Se une en general a la IgE circulante libre en plasma y lo que hace es evitar que ésta se una al receptor específico en los mastocitos y basófilos, por lo cual bloquea la cascada inflamatoria a ese nivel. Y por otro lado, genera un downregulation de los receptores presentes en los mastocitos y en los basófilos, lo cual también disminuye la inflamación por esa vía. Por lo tanto, generaría una disminución de la inflamación a través de un perfil T2 bloqueando la IgE libre circulante y por otro lado un downregulation de los receptores a nivel del mastocito y los basófilos. El omalizumab está indicado en niños con diagnóstico de asma alérgica mayores de 6 años, siempre y cuando esté mediada por IgE. Los valores para indicarlo son entre 30 y 1500 y es aconsejable tener algún test cutáneo positivo o una IgE específica para algún aeroalergeno perenne. Omalizumab reduce rápidamente la concentración de IgE libre en suero aproximadamente una hora después de haber sido aplicada la dosis, con una vida media larga de aproximadamente 26 días. Por lo tanto, hay una clara relación entre la dosis y la magnitud de reducción de la IgE. Esto generalmente se asocia a la cantidad de IgE y la cantidad de omalizumab aplicado. Otro factor determinante para definir la dosis adecuada para el paciente es el peso del paciente. Por lo tanto, es importantísimo tener para indicarlo la dosis, el recuento basal de IgE del paciente y el peso del mismo. ¿Cómo lo indicamos? De la siguiente manera. Contamos con una tablita en la cual tenemos en el sector vertical el dosaje de IgE basal y en el horizontal el peso del paciente. Supongamos que tengamos que indicar a un paciente que pesa 70 kilos y tiene una IgE entre 300 y 400, la dosis que le corresponde son 600 miligramos de omalizumab. ¿Cada cuánto aplicarlo?
Como el paciente queda en este sector que está más grisáceo, la aplicación debe realizarse en forma mensual. ¿Qué pasa con el paciente que cae en el cuadrante blanco? Supongamos un paciente que pesa 50-60 kilos, pero que tiene una IgE de entre 800 y 900. Vemos que en general la dosis del paciente va a ser de 450 miligramos, pero la aplicación va a ser cada 15 días. Es decir, que la dosis que necesito para bloquear la IgE circulante en los diferentes pacientes va a depender de su peso y de la cantidad de IgE que tiene. Si el paciente pesa más de 100 kilos y tiene una IgE muy alta, probablemente quede fuera de rango y no pueda realizar el tratamiento con este biológico. Lo mismo ocurre con pacientes con IgE más de 1500. Bueno, esta diapositiva nos muestra un poquito la farmacocinética del omalizumab y los valores de IgE. Es muy importante porque sabemos que la línea punteada que vemos acá corresponde a los valores basales de IgE. Y la línea de arriba, la dosis total de omalizumab circulante en sangre. Vemos que enseguida, ni bien se aplica la dosis de omalizumab, vemos que la IgE libre disminuye drásticamente a valores muy bajos, muy bajos. Pero vemos que la IgE total dosada se va por encima de los valores normales. Es decir que una vez que uno inicia el tratamiento con omalizumab, los valores de IgE van a persistir en sangre al mismo nivel del que estaba o más allá de ellos. Es decir que pueden tener valores de IgE más altos. Por lo tanto, el valor de IgE no es un parámetro para modificar el tratamiento ya iniciado, ya que podemos estar midiendo complejos de IgE con omalizumab circulantes, por los cuales nos puede dar un falso resultado y un resultado erróneo. Y si vemos también que al suspender el omalizumab, rápidamente los valores aumentan rápidamente de IgE libre. En cuanto a resultados, el omalizumab sabemos que redujo la frecuencia de exacerbaciones tanto severas como exacerbaciones leves y moderadas, y significativamente en las primeras semanas. En este estudio que se mantuvo casi durante 9 años, vemos que los pacientes prácticamente no tuvieron exacerbaciones. Vemos también que demostró una mejoría en el control del asma y en los cuestionarios de calidad de vida que fue muy significativa. Por otro lado, también evidenció una disminución del uso de corticoides. Como vemos en el primer gráfico, casi un 50% de disminución del uso de corticoides a los 2 años. Lo mismo ocurrió en el otro gráfico, en el cual podemos ver que también disminuyó el uso de corticoides inhalados. En cuanto a la función pulmonar, vemos que omalizumab también ha mantenido una mejoría significativa en el BEF-1, la cual se pudo sostener en el tiempo con una mejoría a lo largo de los años. Si bien con el omalizumab la IgE circulante libre disminuye rápidamente en 1 hora, vemos que la respuesta clínica se hace esperar más. Generalmente se recomienda evaluar respuesta entre las semanas 12 y 16, idealmente a la semana 16. Si vemos que el paciente a la semana 16 tuvo alguna recaída o no presentó ninguna mejoría en cuanto a sus síntomas, probablemente sea poco probable que vaya a responder al omalizumab, por lo cual es recomendable evaluar otros tratamientos. ¿En quién podemos indicar el omalizumab? Generalmente en pacientes con asma de inicio temprano, que tengan asociado dermatitis atópica o rinitis alérgica, que haya antecedentes familiares de atopía, que tengan un feno elevado y que tengan un dosaje de IgE entre 30 y 1500. Estos son los pacientes ideales para este tipo de medicación. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los pacientes que van a responder al omalizumab? Bueno, en general los predictores de respuesta que tenemos, uno es la eosinofilia, más de 260 microlitros. Pero este es muy engañoso, ya que en este artículo publicado en el 2018 vemos que el porcentaje de pacientes respondedores es similar tanto en pacientes con
más de 150 eosinófilos, menos de 150 eosinófilos, menos de 300 eosinófilos y más de 300 eosinófilos. Es decir que el valor de eosinófilos es independiente de la respuesta al omalizumab. Vemos que más o menos casi un 58% de los dos grupos han respondido al omalizumab independientemente del valor de eosinófilos. Por lo tanto, la eosinofilia no lo tomaría como un parámetro predictor de la respuesta. El feno mayor a 20 puede ser, ya que el feno nos habla de una inflamación eosinofílica en la vía aérea, pero es una medición simple, pero que no está disponible en todos lados. Por lo tanto, la recomendación para ver la respuesta al omalizumab es más que nada los síntomas clínicos. Ver la mejoría en los parámetros clínicos del paciente, que disminuyan las exacerbaciones, que mejoren los cuestionarios de calidad de vida y que clínicamente el paciente esté estable. Esos son los predictores de respuesta clínicos que se recomiendan principalmente. ¿Cuánto tiempo usar el omalizumab? Bueno, para esto no hay una respuesta certera y nadie sabe bien cuánto tiempo usar los biológicos. En este estudio que les traigo, que es de un grupo español, han realizado el tratamiento con omalizumab durante 6 años. Posteriormente, con pacientes estables, se suspendió el tratamiento y continuaron el seguimiento de los pacientes sin omalizumab durante 4 años más. Este estudio enroló 49 pacientes. ¿Qué es lo que vieron? Que el 61% de los pacientes persisten controlados durante esos 4 años después de haber interrumpido el omalizumab. Por lo tanto, este es un solo estudio que nos está avalando esto, que luego de 6 años el 60% de los pacientes que suspendieron están controlados. ¿Cuánto tiempo usarlo? Depende de cada paciente y hay que individualizar el tratamiento y evaluar muy seriamente en quiénes suspenderlos. Otro target importante de los agentes biológicos son los antiinterleuquina 5, que actúan directamente contra el eosinófilo. Sabemos que los eosinófilos son generados en la médula ósea y posteriormente acceden al torrente sanguíneo. En la sangre duran aproximadamente entre 8 y 18 horas y posteriormente llegan a los distintos tejidos. En el pulmón ingresan los eosinófilos que expresan el receptor de interleuquina 5. Y una vez que ingresan allí, son estimulados por esta interleuquina 5, donde aumenta su sobrevida hasta aproximadamente 2 semanas. Por lo tanto, el estímulo de interleuquina 5 lo que hace es estimular la sobrevida de los eosinófilos para aumentarla. ¿Por qué es importante saber la cantidad de eosinófilos? Por lo siguiente, sabemos que la presencia de eosinofilia en esputo se ha asociado con mayor deterioro de la función pulmonar. Lo mismo ocurre cuando el número de eosinófilos es elevado en sangre periférica, ya que se ha visto que los pacientes con eosinofilia tienen mayor cantidad de exacerbaciones y también las exacerbaciones que presentan son más graves que los pacientes sin eosinofilia. Tenemos para tratarlos dos anticuerpos monoclonales, el mepolizumab y el benralizumab. En Argentina están aprobados el mepolizumab desde el 2017 para mayores de 12 años y el benralizumab está aprobado desde este año para mayores de 18 años. ¿Cómo podemos definir un asma eosinofílica severa? Mediante los siguientes criterios. Obviamente tenemos que tener un diagnóstico de asma severa. El paciente tiene que tener una eosinofilia persistente dosada en sangre o en esputo inducida, detectada en 2 mediciones, y que este valor sea más de 300 células. Que el paciente tenga exacerbaciones frecuentes y o que tenga necesidad de corticoides orales de manera intermitente o continua. Por otro lado, otros criterios que nos pueden ayudar al diagnóstico de asma eosinofílica severa es que sea una enfermedad de aparición tardía, como el asma eosinofílico de inicio tardío del adulto, que tengan asociado una rinosinusitis crónica que puede acompañarse o no de pólipos nasales y que tengan algo de deterioro de la función pulmonar. Con estos criterios uno puede definir un asma eosinofílica severa con bastante certeza. De los agentes biológicos que les nombré, estarían indicados en asma grave no controlada, no mediada por IG, dependiendo del que utilicemos en mayores de 12 años o 18 años, que tenga más de 300 eosinófilos, y se agrega un ítem aparte como un cuarto criterio,
más de 150 eosinófilos en pacientes que estén bajo tratamiento con corticoides orales. Esto depende mucho del criterio de cada médico y hay que tenerlo en cuenta, ya que sabemos que los corticoides disminuyen la cantidad de eosinófilos circulantes, por lo tanto, más de 150 en pacientes con corticoides quizás pueda ser un parámetro para indicar este tipo de agentes biológicos. ¿En qué se diferencian tanto el mepolizumab como el benralizumab? Principalmente se diferencian en su mecanismo de acción. Sabemos que el mepolizumab tiene un mecanismo de acción bastante simple. ¿Qué es lo que hace? Se une a la interleuquina 5 impidiendo su unión al receptor, por lo cual inhibe la activación del eosinófilo y disminuye la inflamación por esa vía. Y con el tiempo genera de forma pasiva la disminución de los eosinófilos circulantes. La característica que tiene es que no genera una depresión completa de los eosinófilos en sangre, es decir, que genera más o menos un 90% de disminución de los eosinófilos en sangre. Por lo tanto, la depresión no es completa. En cambio, el benralizumab se une directamente al receptor de interleuquina 5, ya que posee una región afucosilada que le permite atraer a las células asesinas o natural killer, las cuales al unirse al benralizumab inducen la apoptosis del eosinófilo, es decir, que generan la muerte celular programada del eosinófilo. Lo que genera eso es que las células natural killer, al generar apoptosis en los eosinófilos, generan una depresión casi total de eosinófilos muy rápida, que generalmente en 24 horas ya no hay eosinófilos circulando en sangre. Por lo tanto, los mecanismos de acción son muy diferentes. En cuanto a eficacia clínica, vemos que tanto el mepolizumab, que generalmente son los cuadritos en bordó, y el benralizumab, que son los azules, ambos tuvieron reducciones significativas en las tasas de exacerbaciones severas, más del 50%. También tanto el benralizumab como el mepolizumab tuvieron muy buena mejoría en cuanto a la función pulmonar, con una mejoría de más de 100 mililitros en la mayoría de los estudios. También se vio que mejoraron los síntomas diarios de asma, disminuyeron el riesgo relativo de consultas en guardia y hospitalización, y también mejoraron francamente los cuestionarios de calidad de vida ambos. En cuanto al ahorro de corticoides, este estudio del New England de mepolizumab vio que el mepolizumab disminuyó aproximadamente casi un 50% de ahorro de corticoides y que el 50% de los pacientes que usaban mepolizumab pudieron disminuir la cantidad de corticoides orales, la cantidad de uso de corticoides orales. Y algo similar también ocurrió con el benralizumab. En el estudio Sonda vemos que el 52% de los pacientes también pudo disminuir a cero, es decir, que pudo suprimir en este caso el uso de corticoides orales. Por lo tanto, tanto el benralizumab como el mepolizumab son dos biológicos que nos permiten de alguna manera ahorrar corticoides. Diferencias en la aplicación y dosis. Sabemos que el mepolizumab es una dosis de 100 miligramos subcutáneo cada 4 semanas y es una solución reconstituible. En cambio, el benralizumab es de 30 miligramos la dosis, también se aplica en forma subcutánea cada 4 semanas las primeras 3 dosis. Luego se aplica cada 8 semanas, es decir que luego de las 3 dosis se aplica una cada 2 meses y son jeringas prellenadas. En cuanto al seguimiento del paciente, sabemos que la depresión de eosinófilos con mepolizumab es parcial y irreversible, por lo tanto es probable que en algún hemograma de control que realicen al paciente haya algo de eosinofilia en sangre periférica. En cambio, con benralizumab, al tener una depresión completa de los eosinófilos, es probable que el dosaje de eosinófilos sea cero. En cuanto a los resultados, resumiendo un poquito de ambos son eficaces para disminuir exacerbaciones severas entre un 50 y un 55%. Ambos mejoran la función pulmonar, aproximadamente 100 mililitros de mejoría, que no es algo menor para un paciente asmático grave. Mejoran los síntomas diarios, mejoran los cuestionarios de calidad de vida y generan un ahorro de corticoides orales. Ahorro y algunas veces también se logra la suspensión completa de los corticoides orales, que no es menor. El paciente ideal para recibir estas terapias con estos agentes biológicos es un paciente adulto que ya tiene un asma de inicio tardío, que tenga elevados los eosinófilos en sangre, idealmente más de 300 células,
que se asocie con rinosinusitis crónica con poliposis nasal y que tenga o no compromiso de su función pulmonar. Este es el paciente candidato ideal para los pacientes de interleuquina 5. Veamos ahora una miradita al futuro. ¿Qué es lo que se nos viene en cuanto a terapias biológicas? El primer biológico que ya está aprobado en algunos países del mundo, como Estados Unidos, Europa y Japón, probablemente venga acá a la Argentina para fines de este año o para el 2021, que es el dupilumab. Este anticuerpo monoclonal actúa sobre la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4, lo que genera un bloqueo de la señalización de la interleuquina 4 e indirectamente también de la interleuquina 13. Su vía de administración es subcutánea y se aplica cada 15 días. Veamos primero dónde actúa el dupilumab en la cascada inflamatoria. Vemos que actúa a ese nivel bloqueando la señalización hacia las células B y a su vez con un efecto sobre el músculo liso bronquial. ¿Cómo actúa este anticuerpo? En general, sabemos que hay dos tipos de receptores para interleuquina 4. El receptor de tipo 1, que se activa solo por la interleuquina 4, y el receptor de tipo 2, que se activa tanto por la interleuquina 4 como por la interleuquina 13. Por lo tanto, dupilumab, al unirse al receptor, inhibe tanto la cascada inflamatoria mediada por interleuquina 4 e indirectamente también la mediada por interleuquina 13, lo que lleva a disminuir la inflamación de tipo T2 y a su vez también disminuye el reclutamiento de eosinófilos. ¿En quién indicaríamos dupilumab? En pacientes mayores de 12 años, que tengan un asma severa con un perfil T2 alto, que tengan eosinofilia, que tengan un FeNO alto mayor a 25, que tengan un uso prolongado de corticoides, ya sea en forma continua o intermitente. Y este punto es muy importante en pacientes que tengan obstrucción fija de la vía aérea. Y ya vamos a ver por qué. En algunos estudios vemos que el dupilumab, al actuar sobre el perfil T2 y sobre la interleuquina 4 y 13, redujo la concentración de todos los biomarcadores asociados con la inflamación TH2. Lo que no redujo fue la cantidad de eosinófilos circulantes. Y al reducir esta cascada inflamatoria se vio una reducción importante en las exacerbaciones en un 87% en el grupo de pacientes que tenían más de 300 eosinófilos. Es decir, que tuvo una reducción muy significativa de las exacerbaciones en este grupo de pacientes. En otro estudio vemos que el dupilumab, además de disminuir las exacerbaciones severas, se vio un gran beneficio en cuanto a la función pulmonar, ya que los pacientes que más deterioro tenían de la función pulmonar en los que más se beneficiaron con esta terapéutica. Por lo tanto, creo que es un punto importante para identificar pacientes pasibles de tratamiento con dupilumab. Es decir, aquellos con más compromiso de la función pulmonar son los que más se benefician con este tratamiento. Como podemos ver, el resultado en cuanto al BEF1 y la función pulmonar se vio que se mantuvo estable en el tiempo con una franca mejoría. Si vemos bien, la línea roja es la que corresponde al placebo y la azul es la que corresponde al dupilumab y vemos que la diferencia aproximadamente es de más de 200 mililitros, lo cual es un valor importante para este grupo de pacientes. En otro estudio de dupilumab, en cuanto se vio el ahorro de corticoides, se vio que fue muy efectivo para disminuir las dosis de corticoides al 50% y en muchos pacientes se logró suspender los corticoides, sin presentar mayor cantidad de exacerbaciones al suspender los mismos. Por lo tanto, el dupilumab promete ser también un gran ahorrador de corticoides. En resultados generales, sabemos que el dupilumab tuvo mayor efecto sobre las exacerbaciones severas, tuvo una franca mejoría en la función pulmonar, es decir, cuando peor función pulmonar tenían los pacientes, más mejoraban. Tuvo un efecto en el ahorro de corticoides y los pacientes que generalmente se benefician con dupilumab son aquellos que tienen más de 300 eosinófilos o un FeNO mayor a 25, es decir, que tienen un perfil de inflamación de tipo T2 bien marcado. Esta diapositiva les quería mostrar un poquito todos los targets y todas las nuevas moléculas que se encuentran actualmente en investigación. Vemos que hay moléculas para el perfil T2, para el perfil no T2, para el perfil mixto, y quería detenerme un segundo en las moléculas que actúan muy por arriba de la cascada inflamatoria, es decir, que actúan bien arriba, por lo cual bloquearían muchas vías. Una de ellas es el tezepelumab, que actualmente se encuentra en estudios en fase 3. El tezepelumab es importante
porque actúa sobre el TSLP en este sector de la cadena inflamatoria. ¿Y por qué es importante? Porque actúa muy arriba en dicha cascada. El TSLP es una linfopoyetina del estroma tímico que activa múltiples vías inflamatorias y en general se encuentra en las vías respiratorias y es un mecanismo crítico en la iniciación y la persistencia de la inflamación en la vía aérea. Y debido a su posición tan alta en la cascada inflamatoria, activa múltiples tipos de células y vías inflamatorias muy abajo, por lo cual es un target muy interesante a tratar en un futuro. Sabemos también que el TSLP se libera por múltiples desencadenantes, tanto sean alergenos, virus, humo y distintos patógenos. Y a su vez también los pacientes que tienen asma tienen más expresión en las vías aéreas del TSLP, por lo tanto responden a este tipo de inflamación más fácilmente. En varios estudios el TSLP al bloquear tan arriba la cascada inflamatoria se vio que disminuye todos los factores inflamatorios de tipo T2 como los eosinófilos, el feno y la IgE. También se vio un beneficio clínico en cuanto a las exacerbaciones. Vemos que los pacientes disminuyeron las exacerbaciones severas en un porcentaje significativo, tanto en pacientes con eosinofilia menor de 250, mayor de 250, y principalmente los pacientes que más se beneficiaron fueron aquellos que tenían un feno mayor a 24, es decir, que hubo una disminución de las exacerbaciones bastante importante. Y una cosa importante que quería destacar es que pacientes con un perfil T2 bajo presentaron también una franca disminución de las exacerbaciones, por lo cual puede ser un target muy importante para este tipo de pacientes. También, al igual que los demás biológicos, también se vio una franca mejoría en la función pulmonar de estos pacientes. Dos palabras del asma neutrofílico, para no dejarlo de lado. Sabemos que es el fenotipo inflamatorio no T2 más común. En asma, aproximadamente es el 30% de los pacientes. Se caracteriza por presentar en el esputo un predominio de polimorfos nucleares mayor al 65%. Es un perfil más común en adultos, es muy raro en chicos. Y los perfiles celulares que predominan son el TH1 y el TH17. Y en general, otra característica que tiene es que hay poca o nula respuesta a los corticoides. Sabemos que estos pacientes tienen exacerbaciones también y generalmente la mayoría se producen por bacterias, el 60% de las mismas. Generalmente por bacterias de tipo Haemophilus, Moraxella o proteobacterias. También pueden estar expuestos ante agentes laborales o tabaquismo. Si bien este fenotipo de asma actualmente no tiene ningún tratamiento que haya mostrado grandes resultados, puede ser un target interesante o atractivo para nuevas terapias que se están desarrollando. Por último, quería dar unas conclusiones. Sabemos que la presencia de eosinofilia en esputo o en sangre periférica apunta hacia un paciente con asma más grave, que tiene riesgo de exacerbaciones más frecuentes y que esas exacerbaciones sean aún más graves. Sabemos bien la vía inflamatoria del perfil T2 y contamos con agentes biológicos para tratar los distintos targets en esa vía. Por lo tanto, es muy importante identificar a los pacientes con asma grave, lograr una fenotipificación adecuada para darle al paciente el tratamiento adecuado. Les quería agradecer por su atención y su tiempo. Quedo dispuesto para las preguntas que quieran realizarme. Las mismas pueden ser respondidas por mail o a través de alguna plataforma. Les mando un saludo grande, cuídense.